Empezamos por la situación en Venezuela, que ha vivido una semana extremadamente difícil después de que el pasado domingo los venezolanos fueron cívicamente a votar de manera masiva, pero el drama empezó después de la medianoche cuando el director del Consejo Nacional Electoral, su presidente, dijo que el que había ganado las elecciones era Maduro. Dijo él que con un 51% de los votos y el 80% de los colegios escrutados. Sin embargo, no mostró ninguna prueba, evidencia, acta, ni mucho menos de esos resultados, ni tampoco se ha dado a partir de ese momento el resto de los resultados, porque en ese momento él dijo que era con el 80% de las actas escrutadas. A partir de ese momento ha habido toda una situación de tensión en el país en el que tanto la oposición como el oficialismo se declaran ganadores de las elecciones. Maduro fue proclamado el martes como el ganador por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Sin embargo, María Corina Machado, la líder del movimiento, y el candidato Edmundo González Urrutia aseguraron que tienen en su poder las actas para demostrar que el ganador del proceso fue Edmundo González Urrutia, y han retado al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a que muestre las actas para que se evidencie cuáles son los resultados reales. Vamos a ver cómo lo dijo María Corina Machado en esa manifestación que fue convocada para el pasado miércoles. De que defender la verdad es violencia. Violencia es ultrajar la verdad. Violencia es pretender desconocer la soberanía popular que ya decidió el pasado domingo. No crean que nadie va a aceptar ahora, no crean que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas originales oficiales ya las conocemos y el mundo entero las ha visto. Así que, desde aquí, retamos al Consejo Nacional Electoral a que integre las actas de una vez. Esta misma semana. Impresionante que en todos estos días el régimen no haya podido mostrar actas de votación, porque no creo que haya motivo para dudar que las pueden fabricar. Pero parece que como el sistema que ellos usan, que es electrónico, parece que les presenta alguna dificultad. Pero no me extrañaría si en cualquier momento salen enseñando unas actas hechas a posteriori. Bueno, no solamente eso, sino que hay denuncias de que están apresando a los testigos que estaban Sí. en las mesas electorales, que son Sí. parte del proceso y que en un eventual escrutinio, juicio o lo que sea, auditoría que se haga, podrían aportar información. Los están deteniendo también. Así es. Bueno, en hay varios aspectos interesantes. Una de las cosas que ha salido a relucir es que la OEA ya no sirve ni siquiera para condenar un fraude electoral que está a la vista de todo el mundo. Ni siquiera reunió votos suficientes para una condena de palabras. Desde que se dejó usar por Estados Unidos para truquear el apoyo a la invasión militar de 1965 contra la República Dominicana, el descrédito de la OEA ya es de deterioro total. Sí, La votación que... Sí. Sí, digo, Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA, no muestra ni siquiera carácter ni temperamento para esa responsabilidad. Él ha hablado de una orden de arresto para apresar a Maduro. ¿Será otra invasión o algo así? Entonces,
No, eso es algo que solo se queda en las palabras porque no seguro. existe alguien que vaya y aprese a Maduro. O sea, esa institución no Exacto. existe. Entonces, eso es algo que se dice de la boca hacia afuera. Sin embargo, una resolución de la OEA habría tenido Claro. habría sido un paso más en la presión internacional Exacto. hacia Venezuela, que hay que decir que fue por un punto que no pasó la resolución, por Sí, un voto. por un voto. Necesitaban 18 y se lograron 17. Entre esos, el apoyo a la resolución de la República Dominicana. En esa Sí. sesión extraordinaria participó el canciller Roberto Álvarez, donde llevó la posición del país, que es la misma posición que han externado otros países de la región, que es la de que se publiquen inmediatamente las actas electorales y que se pueda hacer una verificación independiente de los resultados. Lo que es una vergüenza es que la OEA no haya logrado ni siquiera esos 18 votos para condenar lo que está pasando en Venezuela. Sí, la OEA no sirve para nada. Si no sirve para eso, no sirve para nada. Entonces, Ahora, hay que decir que tampoco habría sido vinculante, ¿eh? Si la OEA hubiera pasado la resolución, eso tampoco habría obligado a no, Venezuela a nada, porque además a Venezuela exacto, hace tiempo que se salió exacto, sí. del organismo. Habría sido más simbólico que otra cosa. Y ahí lo que afectó más fue a la posición de Colombia, Brasil, México, que han dicho una cosa en público, pero a la hora de votar hacen otra. Ah, En sí, un comunicado conjunto que escribieron los tres países que, como ustedes saben, han sido aliados históricos del chavismo, sus gobiernos, el de Lula, el de López sí. Obrador y el de Petro, ellos instan a lo mismo que se estaba pidiendo en la resolución, es que es a que se publiquen inmediatamente los resultados y que pueda haber un escrutinio independiente de esas actas. Ellos piden exactamente lo mismo, Entonces, pero ¿por a qué no la lo hora de dijeron allá? votar, pero a la hora de Ajá. votar se abstuvieron. Exactamente. Entonces, fíjate bien, mucho más que la OEA hizo el G7, que es el organismo que reúne a 7 de las principales potencias del mundo, ninguna de las cuales está en América Latina, obviamente. Sin ser un organismo regional, el G7 demandó del gobierno de Venezuela que publique los resultados electorales detallados con total transparencia en un documento que está firmado por Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Canadá y Japón. Eh, Bueno, realmente, esta eh, semana el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es sí, el que emite la posición oficial del gobierno de los Estados Unidos, sí, reconoció a Edmundo González Urrutia como el ganador del proceso. Y el así es. Centro Carter, que fue invitado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela como observador, así como invitaron a Sí, Lionel y a otros sí. expresidentes, invitaron al Centro Carter, el Consejo Nacional Electoral, y lo que dijo el Centro Carter fue que ellos no pueden verificar, no pueden apoyar esos resultados de las elecciones porque no hay forma de verificar la transparencia de ese proceso. Y han dicho incluso más, que lleva a hacer lo que hizo Maduro, que ha sido llevar ahora el tema al Tribunal Supremo, tampoco da garantías de nada cuestionando la independencia de ese tribunal. Bueno, tú sabes hasta dónde llega la independencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Venezuela. Ese fue el tribunal que usó Maduro para inhabilitar a María Corina Machado como candidata. Es Sí, decir, ese tribunal ratificó la inhabilitación de María Corina. Ese es el árbitro. Ese es ese es el el árbitro árbitro. independiente que quiere Mira, Maduro que decida esta situación. la verdad es que es una dictadura donde todos los organismos hacen lo que manda hacer Maduro. Le han cerrado las puertas democráticas, se las han cerrado al pueblo venezolano y ahora con el agravante de que le están armando tanto a María Corina Machado como a Edmundo González Urrutia un expediente para hacerle lo mismo que le han hecho a los otros líderes opositores, como le pasó a Leopoldo López, que estuvo muchísimo tiempo preso hasta que finalmente se pudo ir al exilio. Eso es lo que están buscando. Primero lo dijo el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab,
quien dijo que ellos eran parte de un hackeo internacional desde Macedonia. Me recordó a mí el hackeo de Rusia que se dijo que hubo aquí. Bueno, se inventó un hackeo desde Macedonia al sistema del Consejo Nacional Electoral y responsabilizó de eso a María Corina y a otros líderes políticos que están en el exilio. Y después entonces Nicolás Maduro responsabilizó directamente a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia de las muertes que están ocurriendo en las calles, que son producto de la represión del propio régimen. Entonces, y dijo que debían estar tras las rejas. Ya tú sabes, cuando el dictador dice, estas dos personas tienen que estar tras las rejas, eso es lo que ha provocado que María Corina Machado pase a la clandestinidad. Ella escribió un artículo que fue publicado en el Wall Street Journal, que por cierto fue bloqueada la página del Wall Street Journal en Venezuela para que los venezolanos no puedan leerlo, pero el resto del mundo lo está leyendo, en el que María Corina dice que ella teme por su vida y que por eso está en la clandestinidad en este momento. Obviamente, solamente hay que ver para ver cómo Maduro tiene el control de todas las instituciones de Venezuela. Solamente hay que ver lo que vamos a ver ahora. Jorge Rodríguez es el presidente del Parlamento venezolano, es decir, la cabeza del poder legislativo venezolano. Y esto que vamos a ver y a escuchar, él lo dijo en una sesión del Parlamento, en una sesión de la Cámara. Escuchen esto. Yo quiero cerrar diciendo dos cosas. Uno, con el fascismo no se pueden tener contemplaciones. Con el fascismo no se dialoga. Al fascismo no se le dan beneficios procesales. Al fascismo no se les perdona. Al fascismo, cuando se les perdonó, casi acaba con el planeta, casi acaba con la humanidad. Cuando lo perdonaron, cuando los ingleses hablaron con Hitler, generaron una guerra de más de 30 millones de europeos asesinados o muertos en la guerra. Con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público como está actuando, no solamente con los malandros drogadictos que le dan $40 para que aterrorice a una mujer o para que balee a un joven. No. Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Esta misma semana. No, es evidente que están armando todo el escenario para detener a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia. Fue lo que le hicieron a otros líderes de la oposición en el pasado. El propio Nicolás Maduro dijo que debían estar tras las rejas. Así que esto todavía pone la situación en Venezuela a un nivel de gravedad mayor. Porque ¿qué pasará si detienen a María Corina Machado, que es la líder de este movimiento y la que ha encendido esa llama entre los venezolanos? Esto crea una incertidumbre todavía mayor. Bueno, entonces, fíjate bien cómo son las cosas. Uno de los observadores de las elecciones, invitado por Maduro, fue el expresidente dominicano Leonel Fernández. Vamos a escuchar lo que él dijo cuando regresó de Venezuela aquí a Santo Domingo. Nosotros abogamos siempre por el diálogo, que es una solución que tiene que encontrarse entre los venezolanos y que es la entidad rectora, el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el que tiene la última palabra sobre este certamen que ha tenido lugar en el hermano pueblo de Venezuela. Esta misma semana. Como ustedes ven, que los problemas de Venezuela se tienen que resolver entre los venezolanos. Entonces, ya ustedes ven cómo es que se resuelve entre los venezolanos. El presidente de la República, que controla todos los poderes, dice que hay que meter presos al candidato y a la líder del movimiento. Pero entonces lo convocan para que vaya a la sala electoral de la Suprema, del Tribunal Supremo,
que fue Sí. el mismo tribunal que inhabilitó, le quitó el derecho a ser candidata a María Corina Machado. Pero además, ¿para Y qué? lue- Para, y pre- luego para, la- pre- y- para y luego apresarlos la ahí primera mismo. sustituta. No, pero además será para apresarlos ahí mismo en el Exacto. acto, porque ellos los Entonces están dice, buscando. los convocamos a todos, pero él mismo ha dicho que quiere trancar a esa señora. Entonces, ¿cómo Leonel Fernández dice, no que los resuelvan entre ellos? Pues ya hemos visto cómo es que se resuelven entre ellos. Descargando todo el poder de las Fuerzas Armadas del Estado contra una mujer. Además, ¿qué puede decirse? Porque el fraude no fue cometido el día de las elecciones. El fraude está No, en desde marcha mucho hace antes. tiempo. Pero, Desde señor, mucho antes. ¿cómo es posible que un presidente que además es candidato tiene un tribunal que le inhabilita a los candidatos que a él no le conviene? A los candidatos de la oposición que a él no le No, conviene. lo grande es que a pesar de eso, a pesar de que quitaron a la candidata que era la Sí. más popular, que luego a la que buscaron de sustituta también le impidieron inscribirse, que le Corina impidieron Bliss. inscribirse, Corina Lloris, también le impidieron Lloris, sí. inscribirse a un montón de alcaldes en Venezuela, que inhabilitaron a muchísima gente. Aún con esa situación y con la persecución a María Corina Machado le han apresado a cientos de personas de su equipo. A pesar de todo eso, el pueblo se volcó a las urnas a votar en contra del chavismo. Y bueno, estamos en esta situación. Hoy hubo grandes manifestaciones en Venezuela. María Corina había llamado a la población a manifestarse este sábado desde sus redes sociales. Obviamente es la vía que puede utilizar María Corina Machado en este momento que está en la clandestinidad y sigue en vilo la situación en Venezuela y nosotros desde aquí dándole seguimiento. Así es, vamos a hacer una pausa, entonces regresamos con los nombramientos que ya está haciendo el presidente Abinader para su segundo mandato y sobre todo el nombramiento de Farideh Raful como ministra de Interior y Policía. ¡Qué papa más caliente! La seguridad pública, de eso hablaremos en un momentito.